El fin de semana... El fin de semana aconteció. No, aconteció. Yo me quedé en la cama y se me hizo tarde de todo lo que empecé a leer. Porque era para no creerlo. Era como un reality. Así como que el próximo capítulo de la serie. ¿Y de qué estoy hablando? De la serie del caso Convenio, Arista. Este capítulo de la serie es Arista Procultura. Arista Procultura, sí. Una situación, recordemos que el presidente está de gira. Y dentro de los pinchazos en la investigación aparece una conversación del presidente con Josefina Uneus. Sí, que fue, además, ella trató a Gabriel Boric cuando era diputado, en esa época. Exactamente. Entonces, tienen una relación muy cercana. Y en esa conversación, porque es una conversación telefónica, es que se transcribió, por supuesto, y es la que se filtró finalmente, se varios antecedentes. Exactamente, porque, a ver, Procultura, la persona que usted ve en pantalla es Alberto Larraín, psiquiatra, quien es director de la Fundación Procultura, que recibió también recursos a través de convenios con el Estado. Y Josefina Uneus es precisamente expareja de él. Exactamente. Pero entonces, por supuesto, era sujeto de interés también para la investigación, es pinchar ese teléfono que la Fiscalía lo tenía contemplado como de Alberto Larraín, no de ella. Exactamente. Entiendo que ahora hay una par respecto de esa escucha. Pero, don Claudio, ¿qué le pasó el fin de semana cuando leyó todo este entuerto? Que estamos en una nueva temporada de la serie. Ya pasamos a una nueva temporada. Y aquí, ¿cómo parte esta investigación? Tráfico de influencias, fraude al fisco. Sí. Esos son los delitos madres que se podría decir de esta investigación. Y a partir de eso, lo que está haciendo el fiscal Cooper es empezar a tirar una hebra. Lamentablemente para los imputados o para los sujetos de interés de esa investigación, esa hebra ha ido pescando distintas conversaciones, distintos diálogos y distinta información, donde al día de hoy estamos viendo que no solamente el gerente, presidente de la Fundación Procultura está personalmente involucrado, sino hay otras personas con las cuales él se relacionó de manera directa o indirecta a través de terceros, en que hoy día se transforman en sujetos de interés para la investigación. Diputado, gobernador, ex señora, creo que ya no están casados, y lamentablemente también el presidente de la República, a partir de los diálogos que tuvo según las escuchas telefónicas. Ya, esto es solo un resumen en general, pero hoy día están pasando cosas. En Antofagasta va a ser formalizada la diputada Catalina Pérez y en ese lugar se encuentra Gabriel Alegría. Gabo. Con los últimos capítulos de esta temporada, PRI, porque hace minutos nada más llegó la diputada Catalina Pérez, que ya fue desaforada. Se estacionó su vehículo en este punto, aquí en la ciudad de Antofagasta, y ojo con esto, acompañada de sus papás, con una cara diametralmente distinta a la que nosotros hemos visto anteriormente, cuando ponía esa cara seria y apuntando con el dedo, diciendo no más corrupción en este país. Aquí cambió la cara y se baja del vehículo y se hace ingreso al Tribunal de Garantía aquí en Antofagasta, donde a las 8:30 puntual, muy puntual, partió esta audiencia de formalización aquí en Antofagasta, PRI-REPE. Bueno, ahí vemos a la diputada Catalina Pérez, que primero, recordemos, que este caso, a ver, lo que pasa es que mucha gente se puede confundir, pero, a ver, el caso Convenios tiene un montón de aristas, desde Camila Polisi hasta la diputada Catalina Pérez. Y por eso lo que estamos hablando antes es otra arista, que es la arista Procultura. Pero esta particularmente tiene la arista Democracia Viva, que se llama, que es básicamente por la cual explota el caso Convenios. Nos damos cuenta de que, al parecer, de forma irregular, ciertas fundaciones están recibiendo recursos del Estado para hacer cosas que finalmente parece que no se estaban haciendo. Entonces, y después nos dimos cuenta también, entre otras cosas, de que había una especie de modus operandi. Esto salpica incluso a Giorgio Jackson, que nadie todavía lo ha podido involucrar, digamos, directamente al cuento, pero es como que eso hubiese sido un diseño. ¿Ya? Y Catalina Pérez, cuando explota este caso, ella dice, bueno, será mi pareja, pero yo no tengo idea de lo que hace un hombre grande, digamos. ¿Quién es su pareja? Daniel Andrade, el que se ve en la foto. A través de su pareja, ella se involucra directamente en este caso. Claro, lo que pasa es que después empezamos a saber
algunos diálogos. Con la incautación de teléfono ya empezamos a entender que aquí esta cuestión era un poquito más allá, y tanto así que la Corte de Apelaciones termina desaforando a la diputada Catalina Pérez y la tiene ahora enfrentando una formalización de cargos en esta investigación. Se nos suma Alfonso Concha. Perdón. ¿Cómo estamos? Ahora sí. Muy Hoy bien. el día tiene bien. debut con harto material. ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Ah? Muchas gracias, muchas gracias. La tarde Sí, es nuestra. O sea, la verdad es que es un tema, ¿cómo estás, Claudio? Es un tema para hablar y largo. Lo que yo estaba tratando de conversar temprano en la mañana con alguna fuente del Ministerio Público, y existe la posibilidad de que pidan para Catalina Pérez prisión preventiva. Pero ahí va a haber una diferencia en el Consejo de Defensa del Estado, Sí. que dice que es solo complicidad y por lo tanto no necesariamente debe haber una medida cautelar tan gravosa como dicen los distinguidos abogados. Lo que resulta de todo esto es básicamente que aquí hay una Pero ella va a ser formalizada. imputación grave. No grave. por complicidad. El Consejo de Defensa del Estado dice complicidad, el Ministerio Público dice que es autoría directa. Autoría. Directa, ahí está la diferencia. Ahora, como sea, ella al principio, te escuchaba, Repe, dijo que no sabía mucho de esto, y en la audiencia que el Ministerio Público dio a conocer los argumentos que la Fiscalía tenía en contra de la diputada, se dieron a conocer conversaciones en donde eso quedó en el suelo, digamos. Exactamente. No, O sí. sea, de que sabía, según Sí, esas sabía, conversaciones. Solamente quiero, antes de seguir con la conversación, quiero preguntarle a Gabriela Alegría si dijo algo, porque en las imágenes al menos vemos que ni siquiera movió la boca. Exactamente, Pri. Por eso yo también me detuve acá afuera, porque era muy importante saber si es que ella iba a decir algo. Eso que iba a pasar en ese minuto. Ustedes están revisando en este minuto las imágenes. Primero, de la parte de atrás del vehículo, se baja su mamá, la mamá de Catalina Pérez, sin emitir ninguna palabra. Luego, la diputada con una cara muy seria, muy similar a la del video cuando ella da su primera declaración por allá en junio de 2023. Ella pasa por estas mismas escaleras y dice: no voy a decir nada, se queda en silencio. Y luego su abogado, que iba en la parte de adelante, dice: sin declaraciones, chiquillos, déjennos pasar. A diferencia quizás, y aquí nosotros con Roger hicimos el comentario, a diferencia de lo que pasa en Santiago, en Centro de Justicia, nosotros pudimos ingresar prácticamente casi hasta la sala de audiencia y estuvimos presentes cuando ella entregó su carnet de identidad aquí en el ingreso del juzgado de garantía, donde tampoco emitió palabra. Ella se quedó parada fuera unos minutos y luego ingresó para dar inicio a esta audiencia PRI. Audiencia que es privada, ¿no? No hay. ¿No va a ser No hay televisada? transmisión. No. No hay transmisión. No hay ningún tipo de transmisión en este minuto, pero afortunadamente nosotros tenemos un equipo en el interior de la audiencia que nos está dando cuenta también de lo que está pasando. Fue al principio una extensión bastante larga del fiscal hablando del origen del MIMBU, y en este minuto en particular lo que están hablando ya es directamente de los convenios. Me resulta extraño, perdona, pero es una opinión muy personal. Me resulta muy extraño que esto no esté siendo televisado por el Poder Judicial, por el canal del Poder Judicial, ya que casos similares sí ha sido televisado. Y me parece que en estos casos, cuando hay autoridades políticas tan importantes para nuestro país, como en el caso de Katy Barriga. es más importante aún la transparencia Claro. respecto de los cargos que se están formulando, la actuación del Ministerio Público en particular. Porque lo que tú decías, Alfonso, aquí la Fiscalía va por la autoría, el Consejo de Defensa del Estado tiene una interpretación distinta a los hechos, que va por complicidad. Sería muy extraño de que no se pidiera la prisión preventiva en este caso. ¿Por ¿Sería qué? extraño si no se pide? Extraño, muy extraño, porque no podemos olvidar, y con esto termino, que la pareja, Daniel Andrade, estuvo en prisión preventiva varios meses. Ah, correcto. Sí. Y el Ceremi de Antofagasta, que también está involucrado en el mismo caso, también estuvo en prisión preventiva muchos meses. Permanece en prisión preventiva Carlos Contreras. Permanece todavía en prisión preventiva. A veces se nos olvida con tanto tiempo que ha pasado que en este caso particular los dineros, los 426 millones de pesos que se están cuestionando, iban para los que menos tienen en nuestra sociedad. No, es que eso Son es- campamentos que recibían ayuda, se suponía, de luminaria, de tratamientos para las aguas, de caminos que necesitaban para tratar de evitar eventualmente un incendio. Claro. Y probablemente lo que más se indigna en ese momento, que se comenzó a saber, era que cómo podía ocurrir que platas que tenían que ir destinadas a campamento podrían haber terminado en los bolsillos de personas como Carlos Contreras, como Andrade, bueno, eventualmente, quién sabe, digamos, Catalina Pérez tiene que responder,
Eso era súper indignante No, y ahora es se está tremendo, tratando de porque corroborar. Al final te está llevando la plata de la gente más vulnerable del país. Así es. Oye, Gabo, ¿cuál es la sensación en el entorno de la diputada respecto a la prisión preventiva, por ejemplo? Mira, ahí una situación que yo también, por eso me fijaba mucho en la cara de ella, pero también de sus padres, porque a diferencia quizás de otros casos tan bullados como, por ejemplo, Katy Barriga, ella llegaba sola con su marido. Acá estamos hablando de una diputada que llega con sus papás, acompañada de ellos, de sus progenitores, justo un día después del Día de la Mamá. Entonces también había mucho nerviosismo en la cara de los tres, cuando estaban aquí, por ejemplo, entregando su carnet de identidad para poder ingresar. Pero claro, también hay mucho nerviosismo respecto a esta posibilidad de que ella quede en prisión preventiva. Todo está en discusión precisamente por lo que decía Alfonso, el Ministerio Público por un lado y por otro lado el Consejo de Defensa del Estado. Entonces hay que poner muchísima atención en cada uno de los detalles y principalmente con el inmueble que fue arrendado, porque es ahí donde de alguna otra manera intentan corroborar que ella tuvo participación en este caso. Claro, Oye, hay- ¿y se sabe qué pasó con la plata? Perdón. ¿Se sabe qué pasó con la plata, Gabo? Es que ahí está el punto, Repe, y ahí me quiero sumar a lo que decía Alfonso. Nosotros llegamos ayer a Antofagasta, recorrimos gran parte, porque el aeropuerto está a casi media hora del centro de la ciudad donde estamos nosotros ahora, y vimos algunos de estos lugares donde supuestamente iban a ir estos dineros. Entonces es realmente indignante, finalmente, que lugares como una plaza que se había comprometido a arreglar y a hermosear, luminarias que tampoco existieron, finalmente quedaron en nada aquí en Antofagasta. No saben. Bueno, Alfonso Concha reportó este caso bien a fondo. ¿Y se sabe dónde está la plata? A ver, hay dos versiones. Ya. La del Ministerio Público que dice que al menos el 66% están en contrato, es decir, en los bolsillos de Carlos Contreras, de Andrade y de las personas que son funcionarios relacionados con este tema. Es decir, no fueron para lo que estaban originalmente determinados. Ya, pero no se ha podido determinar si es que están en algún depósito. No, es que esa es la otra versión que es más de los imputados. Y es decir, que según ellos tienen esos dineros congelados y que porque el Ministerio Público no ha querido, no se ha puesto a disposición de quienes lo necesiten. Hay dos versiones O sea, respecto no a se eso. ha podido ejecutar la obra porque el Ministerio Público lo ha impedido. Es que, bueno, Gabriel comentaba, y los que hemos estado allá, uno va a los campamentos y las personas que viven ahí, los vecinos, nos muestran los lugares que debían haber refaccionado y no están. Sí. Hay unos contenedores de agua Sí. que tenían que sumarle, miren lo simple, una suerte como de llaves que tenían que tener para que funcionaran y tuvieran agua potable y no estaban. Y así una serie de cosas, Baldes con arena luminarias. también para los incendios, baldes Sí, con arena. así es. que Entonces, era muy todas esas precario. cosas no están. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, los imputados, dicen la plata yo la tengo, no la han mal utilizado, uno se pregunta casi 2 años y 3 años después, bueno, si no la han mal utilizado, ¿por qué no están esos arreglos que se suponía que tenían que Es que tener? no estamos hablando de una obra de ingeniería No. robusta. Es que, tal como decías tú, a veces hasta estaban esperando la llegada de baldes con arena. Sí. O sea, desde lo más básico, que no había nada. Y lo mostraban con una angustia. Me tocó entrevistar, por ejemplo, a Carlos Contreras, una vez que tuvo la posibilidad de salir de la medida cautelar que todavía pesa contra él, que es en prisión preventiva. Y él insistía con aquello de que él al menos no tiene dinero. De hecho, él se tuvo que ir a vivir con sus padres en su momento, porque no tiene ningún tipo de dinero y con esto su nombre está manchado y por lo tanto no hay ninguna posibilidad que él como arquitecto tenga alguna pega en buen chileno. Pero la pregunta era, bueno, si no están los dineros en tu bolsillo, si no está en el de Andrade o de otro funcionario, ¿dónde está y qué pasó con la plata? Y ahí comienza lo que dice el Ministerio Público respecto al fraude al fisco. A que esas plata eventualmente se utilizaron para otras cosas que no son los arreglos, porque los arreglos no están. Entonces ahí comienzan las complejidades relacionadas con el tema, porque evidentemente que hay versiones diferentes y el Ministerio Público lo que tiene que hacer es, con las pruebas, con las conversaciones, con los teléfonos, con los computadores, con todo lo que incautó, decir, sabe que esta es mi hipótesis del caso. Yo creo que hemos aprendido en el caso de Katy Barriga y en otros también, en que para que exista fraude al fisco no es necesario que yo me apropie de los dineros. Y en ese sentido, cualquier desvío hacia cualquier otro fin o hacia cualquier otra cuenta puede constituir fraude al fisco. Entonces la cuestión aquí, si bien puede parecer O semántica, sea, el malgastar la plata también. malgastar también, producirle un perjuicio Sí. al Estado, eso puede ser fraude al fisco. Entonces, aquí la cuestión no es meramente semántica, dónde están los dineros. Es que los dineros no se utilizaron para el fin en que estaban
Y también va a importar mucho en qué cuenta corriente están esos dineros, porque un imputado podría decir, no estoy diciendo que este sea el caso concreto, hipótesis, especulación. Un imputado podría decir, mire, ¿sabe qué? Los dineros están, yo los tengo en un depósito a plazo. Sí, pero en un depósito a plazo a su nombre. Eso no corresponde. Esos depósitos a plazo tienen que estar en la cuenta corriente de la fundación al menos. Bueno, pero esta fundación nació, digamos, con otros fines, no con el fin de ayudar, digamos, a la gente de los campamentos de Antofagasta. Es que uno de los tantos cuestionamientos que hay en contra de la fundación es que ¿por qué la expertise? Que está ligado, estoy tratando de acordarme, pero básicamente a talleres ciudadanos, Sí, ligado a conversaciones Proselitismo totalmente político, digámoslo Exactamente. en buen chileno, digamos. Pero no para talleres esto. ciudadanos para Exactamente. democráticos. No tenía. Entonces, una de las tantas, de los tantos cuestionamientos que hace el Ministerio Público es decir, ni siquiera el giro de la fundación era para lo que se suponía que querían la plata. Pero No, tenía los era 2 años talleres. necesarios. Tenía los 2 años necesarios que necesita una fundación para poder recibir dinero del Estado. Claro, parte como talleres necesarios para hablar de política. Sí, no tenía nada que ver con lo que Nada que finalmente se supone utilizaron la plata, según los imputados. De nuevo, en el repaso de los antecedentes, incluso las rendiciones de cuentas no están. No están como uno debería esperar, digamos, una fundación. ¿Sabes lo que da rabia de toda esta cuestión? Yo ayer leía esta cuestión de lo que ha pasado el fin de semana, digamos, con el tema Procultura, lo que se sabía ahora, los enredos que hay acá. Además, las conversaciones era así, consígueme pega. Sí. ¿Cachai? Consígueme pega. Entre Espérate, ellos. yo te voy a decir, claro, entre entre Catalina Pérez y su pareja en su momento Andrade, que son los que están detrás Oye, tuyo. no, yo cualquier asesoría en algún ministerito, alguna cosita. O sea, básicamente, porque no nos mintamos. O sea, claramente acá, y que no es solamente este grupo, digamos, pero solamente quiero aclarar que los que llegaron a reformar la política tienen la misma práctica de los viejos políticos. Entonces, de lado y lado. Sí. Entonces quería reforzar esto porque al final el Estado es un botín para la fuerza política de turno. Nos llenamos de lindas palabras que queremos sacar a Chile adelante, porque que la dignidad de las personas, fuimos a una casa entregada por el serbio que se le voló el techo el año pasado y la señora está con los hongos metidos hasta en su pieza. Eso es dignidad. ¿Dónde está la plata que puede arreglar el techo esa señora? Ahí, pues. En Procultura a lo mejor, en Democracia Viva a lo mejor, En talleres. en la Lencería del Sur, en la no sé qué cosa de Puerto Montt, de las gobernaciones. Entonces, el Estado se ha transformado en un botín. Y se lo han estado llevando, como dije la otra vez, con carretilla. Entonces, tampoco acá las conversaciones queda súper claro que estas son malas prácticas súper generalizadas. El otro día leí una nota a propósito de la revelación de Tobá con Mario Marcel, de Carolina Tobá con Mario Marcel, esta relación que es fantástico por ello, yo les deseo la mayor de las felicidades. Empezaron a decir, bueno, ¿y quiénes son las parejas de los otros candidatos? Y por lo menos 2 o 3 trabajan también en el Estado. Si todo el mundo trabaja, el amiguismo y el nepotismo es una práctica extendida. Perdón, lo quería decir. Estaba Que con sabes, rabia. te voy a decir que 426 millones no caben en una carretilla. Aquí estamos hablando que se están llevando la plata con camiones. Francesco, ¿tú tienes más Con información? camiones PRI, porque justamente quiero hablar ahora del tema Procultura, que es lo que anunciaba el RP, porque ahí tenemos un aumento de 10 veces de plata, o sea, de 180 a 300 millones en el gobierno anterior, Procultura llegó a los 3.800 millones. Vamos al titular para que tengamos un pequeño contexto, porque queremos revisar información exclusiva de Tele 13 también, ¿ah? Reportajes T13. Los mensajes de figuras oficialistas en caso Procultura. Recuerden ustedes que está el presidente de la República, Irina Caramano y hartos más. Y aquí el conflicto de interés, en mi opinión, y les doy el pase, es que no solamente el tema de la plata, y hay que revisarlo, si es que hubo plata en la campaña o después. El tema es que no puede ser que a ti te investiguen y el oficialismo está diciendo que están perseguidos políticamente. No, claro, por supuesto. Es un conflicto de interés, en mi opinión. No, Repe. pero Francesco, tú acabas de dar en el clavo. Persecución política. ¿Y qué otras cosas? Hay frases que están hechas para esta cuestión. Pues sí, me investigan a mí, no, es una persecución política, ¿no es cierto? Sí. Un Un abuso. Espionaje político. El secreto profesional entre una doctora y su paciente. Por favor, No estaban los hablando en mensajes y una las consulta. conversaciones que estamos viendo entre el presidente y Josefina Muneus no son entre un doctor y su paciente. No. Son conversaciones sociales. Hay algo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y esta es la punta del iceberg en el caso de Procultura. Se pidió intervenir más de 50 teléfonos
solo de la cúpula hay 26 teléfonos y estas conversaciones están en 1 o en 2 teléfonos. O sea, lo que puede resultar ahora, o sea, si alguien no ha visto la dimensión de todo esto, es que pronto vamos a conocer más antecedentes. Yo creo que la actitud del presidente, del Frente Amplio y de quienes aparecen vinculados, debería ser la de tomar un poquito de distancia y empezar a escuchar lo que tiene el Ministerio Público antes de reaccionar, porque la verdad es que tenemos así un poquito de información, mirá la escoba que ha quedado, así un poquito de información con lo que debería tener más el Ministerio esto puede Público. ser una caja de Pandora que puede explotar en la cara de mucha gente. Pero déjame decirte otra cosa, porque esta cuestión ya, la desfachatez, llega a tal punto que si el fiscal de turno me ataca a mi sector político, entonces un mal fiscal y hay que sacarlo de ahí. Sí, pues, eso es. Eso le está pasando al fiscal Cooper. Así es. Como me están investigando a los míos, yo digo que esto es una persecución política y ese señor yo voy a pedir que lo saquen de ahí. Repe, la Pero, amenaza también pasa al otro lado, digamos. O sea, ha pasado. Sí. Pero aquí la amenaza es sacar ni siquiera al fiscal Cooper. Es de remover al fiscal nacional. Claro. Eso han amenazado a algunos parlamentarios oficialistas. Entonces, Pero por eso eso yo decía es- conflicto de interés, porque tú no podís. No, eso es, no puede es acusar conflicto de interés. persecución. Eso es intervencionismo en otro poder del Estado independiente. Eso es intervenir en otro poder del Estado. Ahora, lo que han planteado respecto de los imputados, ¿no? En este caso, digo imputados que al menos han sido acusados de este Sujetos de intervencionismo. Exacto, ese es el concepto. Gracias, Claudio. Sujetos de interés. Es negar absolutamente todo. En el caso que estábamos viendo antes, Catalina Pérez, desde el principio dijo, yo no tengo nada que ver. Nada que ver, yo no conozco esto y todo. Las conversaciones dijeron todo lo contrario. Entonces, yo por eso, a mí me llama la atención que salgan inmediatamente a decir que básicamente esta es una estrategia política de golpe Espionaje. político contra el oficialismo, cuando de verdad no conocen todo lo que tiene el Ministerio Público en sus manos. Yo lo que quería es tomar un poquito de distancia y con humildad decir poquito que pudor, esperemos, digamos. claro, que las Claro. instituciones funcionen. Pues. Oye, Alfonso, Lo mira. menos, digamos.